Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero que me acompañen a trabajar aquí en mi jardín. Lo que vamos a estar haciendo es limpiando esta área. Quiero hacerles mantenimiento a algunas plantas. Quiero abonar unas plantitas que sembré hace algún tiempo al frente de mi casa, donde reformamos también parte del patio, y cualquier otra actividad que se vaya cruzando mientras trabajo en el jardín la estaremos realizando. También estoy muy contenta porque desde hace algún tiempo para acá veo que mis plantas se están recuperando, están muy bonitas. Mis geranios que la pasaron algo mal durante la reforma, que estuvieron a la intemperie, ya se están recuperando y eso me encanta. Algunas plantitas también están floreciendo. En mis pendientes de la reina que los trasplanté ya van empezando a florecer. Quiero descubrir qué colores tengo. Hay mucho que hacer aquí en el jardín, así que espero que me acompañen el día de hoy. Vamos a estar viendo algunas plantitas. Por ejemplo, hay algunos cactus de Navidad que están empezando a florecer, y creo que esto se debe a que ha iniciado como esa temporada donde hay mucho más sol, y eso les encanta a las plantitas. Así que los invito a que me acompañen en este video trabajando aquí en el jardín. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, un me gusta, y ahora sí, bienvenidos. Bueno, antes de empezar a trabajar, a organizar, a hacerles mantenimiento a todas mis plantas, quiero mostrarles cómo están actualmente, porque quiero lavar el piso. Seguramente no va a ser como un cambio tan drástico cuando se organizan las plantas, pero sé que se va a notar un cambio, así sea sutil. Quiero que lo aprecien y por eso quiero mostrarles un antes y un después. Igual también sucede un cambio, aunque sea pequeño, cuando le hacemos mantenimiento a nuestras plantas. Por ejemplo, a nuestros geranios hiedra, retirando hojas, flores secas, se nota un cambio. Entonces puede ser no muy notorio, pero si nos ponemos a detallar un poquito más nos vamos a dar cuenta. Ahora lo que voy a hacer para poder lavar el piso es retirar todas mis plantas. Algunas, después de hace algunos meses de trasplante, de fertilización con abonos orgánicos, están empezando a florecer o a colocarse más frondosas, y eso me hace muchísima ilusión. Como les contaba en la introducción, muchas de mis plantas durante ese periodo de la reforma del piso del jardín sufrieron muchísimo. Incluso unas se pudrieron, como fue el caso de mis geranios Malbón, que tuve que hacer un cambio de sustrato ya hace algún tiempo, y a las que no les he cambiado el sustrato aún, poco a poco se van recuperando porque he estado ahí pendiente y constantemente revisándolas, estando mucho más pendiente del riego, que ha sido como ese factor clave para volverlas a recuperar. Por eso me hace muchísima ilusión verlas así nuevamente con flores frondosas, sacando nuevas hojas, nuevos tallos. Entonces es algo que me ilusiona porque estuvieron durante una etapa bastante mal, y incluso mi hermana, mi mamá me lo habían comentado, que se están poniendo algo feas mis plantas. Entonces, era como que aún me preocupaba mucho más, pero ya poco a poco ya se van recuperando. Por ejemplo, este pendiente de la reina le gusta muchísimo este nuevo lugar. Empezó a florecer muchísimo más, y eso sucede con todas las plantas, que a veces se nos dificulta mucho entenderlas, y haciendo un cambio muy pequeño en la ubicación, está en el mismo espacio que está cubierto por el techo, y simplemente la coloqué en el lado opuesto, donde recibe al parecer un poquito más de iluminación, y eso le favoreció bastante, y ahora está muy frondoso con muchas más flores. Bueno, aquí voy a empezar a retirar mis geranios Malbón, algunos cactus de Navidad, y riego con mucho cuidado, pero muchas veces es mucha la presión del agua, entonces salpica el sustrato y se tiende a ensuciar. Igual ya es mucho tiempo, también creo que más de 2 meses,
que hicimos la reforma. Entonces ella es como tiempo donde todo este sustrato, la tierra se va acumulando, hojas secas, pétalos, porque eso como de las plantas de flores es ese factor constante que los pétalos se caen, entonces hay que estarlos retirando. Y como se los he dicho en algunas ocasiones, a mí no me molesta para nada ver ahí este pasillo lleno de pétalos, porque son colores muy bonitos, agradables, le dan un toque diferente, entonces a mí no me desagrada. Y miren, por ejemplo, aquí está mi perrita disfrutando de este espacio que es muy fresco. Mis gatos también les gusta estar por aquí, entonces creo que el beneficio ha sido para todos, para mí, para mis mascotas, para mis plantas, para mis sobrinos. Bueno, creo que todos hemos sacado provecho de este espacio, y cada vez que trabajo o estoy aquí en el jardín, estoy como en ese pensamiento, disfrutando y agradecida con lo que sucedió. Puede que no sea la gran cosa, pero para mí es algo como muy significativo, y me ayuda muchísimo también como para la limpieza del jardín. Se mantiene mucho más limpio durante mucho más tiempo. Y ahora lo que voy a hacer es retirar las hojas, las flores secas de mis geranios hiedra. Como pueden darse cuenta, ya algunos están recuperando, estaban muy hojas súper amarillas, no tenían casi flores. Entonces lo que hice fue, después de ubicarlos, los aboné con abono inorgánico, específicamente con triple 15, y como no tenía el suficiente abono para todas mis plantas, lo que hice fue mezclarlo con 10-20-20. Mezclé estos dos abonos y apliqué a mis geranios hiedra, y miren de bonitos, bueno, la mayoría de mis plantas de flores, y ya se van recuperando. Y esto lo hice con una intención también, porque quiero que agoten todos los nutrientes del sustrato, porque es un sustrato ya tiene muchísimo tiempo. Dentro de poco, para algunos geranios hiedra, quiero cambiarles el sustrato. Entonces ese también es el propósito de fertilizarlas, como para que tengan mucha energía después de la fertilización. Ya entran como en esa etapa de reposo porque florecen mucho. Entonces ese era como mi objetivo para abonarlas con abonos inorgánicos. Es una flor vino tinto y me agrada el tamaño de su flor y cómo le ha ido de bien en este espacio. La tenía anteriormente en la segunda fila y no le estaba yendo bien, entonces esta vez me arriesgué y la expuse un poquito más, y miren cómo le ha ido de bien. Y son cambios muy pequeños aquí, simplemente aquí dentro de esta área del jardín, y las plantas lo toman bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es retirar algunas malezas, por llamarlas de esta manera, algunas plantitas que crecen aquí junto con mis plantas ornamentales. Y esto sucede porque no esterilizo el sustrato, utilizo tierra negra, entonces muchas veces viene con semillas de otras plantas que no las puedo dejar crecer aquí en mis materas porque no tienen el espacio. Además, pues la idea es cultivar plantas ornamentales. Por esta razón no pueden crecer ahí junto con mis plantas. En otro lugar pueden crecer deliberadamente, incluso algunas tienen unas flores bastante bonitas. Y también para que no agoten los nutrientes de mis plantas ornamentales, porque este otro tipo de plantas crece muchísimo más rápido. Eso lo hacen con el fin de obtener o de capturar la mayor cantidad de nutrientes, crecer mucho más rápido para aprovechar también la luz del sol, y de esta manera ellas crecen así bonitas, y en cambio a las plantas ornamentales les cuesta un poquito más. Por eso hago como este control de maleza. Además, si el jardín es grande, pues nos va a servir para recolectar una gran cantidad y convertirlo en abono orgánico. Así que de cierta manera también aprovechamos este tipo de plantas que hacen presencia en nuestro jardín.
Miren, así quedó después de haber retirado todas las materas. Miren estos pétalos con muchos colores, me gusta muchísimo verlos así. Y bueno, quería limpiar porque ya tiene mucha tierra, y donde pasamos con mucha más frecuencia, donde no están las materas, se ensucia mucho más. Entonces por esta razón quería aprovechar y lavar todo este espacio. Bueno, y como el día de hoy es un día muy soleado, entonces secó bastante rápido y las voy a ubicar aquí tal cual como las tenía ubicadas anteriormente, porque el primer día que las ubiqué aquí, cuando hice la poda de ramas y raíces, las organicé según el tamaño de crecimiento que he podido notar que tienen estas plantas. Entonces va de la más grande a la más pequeña, entonces no había necesidad de cambiar el orden de estas materas, y así me encanta cómo queda. Y les confieso que ya se están recuperando demasiado rápido estos geranios Malbón, y los que hice el intercambio también van bastante bien, así que estoy muy emocionada, muy contenta de ver muchos colores nuevamente aquí en el jardín. Me encanta porque últimamente he estado así como más curiosa con los insectos que visitan aquí en mi jardín, y he notado que hay una gran variedad de abejas. No he tenido así como el tiempo, o como más bien eso es como una excusa, no he tomado la acción de investigar un poquito más cuáles son ese tipo de abejas y avispas que están visitando el jardín, porque son muchísimas, dependiendo a veces el color de las flores, la forma de las flores, la visitan. Hay también mariposas, he mirado varias de muchos colores, entonces me agrada muchísimo ver todo este como nuevo ambiente aquí en mi jardín. Tenía algo de miedo después de reformar el piso, porque o sea, al ser un material compacto, no tenía como mucha certeza si le iba a ir bien a mis plantas, si iba a ser adecuado para los seres vivos que aquí habitan. Entonces tenía algo como de incertidumbre, pero afortunadamente, tanto para las plantas como para esos seres vivos que seguramente agradecen muchísimo más la presencia del jardín aquí en este espacio, les ha ido bastante bien. Algunos pajaritos entran aquí a buscar insectos, entonces por ejemplo, me levanto muy temprano en algunas ocasiones y vengo aquí al jardín y se escuchan muchísimas abejas en la mañana aquí en el jardín, en algunas flores que no es habitual que ellas estén buscando polen. Entonces eso me alegra. Incluso he mirado algunos abejones, no precisamente aquí en este espacio, sino en algunos árboles cerca del jardín, pero todo esto es gracias a la cantidad de flores que hay en este espacio, porque creo que la cantidad de flores ahora ha aumentado muchísimo más, porque tengo una gran variedad y he soltado un poquito como ese pensamiento que tenía anteriormente, que solo quería tener como de una variedad de plantas una sola plantita. Entonces me costaba hacer como muchas más plantitas, sembrar en muchos más lugares, sembrar en muchos más espacios de aquí de la casa, del jardín. Entonces creo que todo eso ahora he soltado toda esa como esa creencia, y estoy como arriesgándome un poquito más a sembrar muchas más plantas, también buscando como ese beneficio para los insectos, para los seres vivos.
y creo que lo he conseguido. Y también con ese fin sembré estas plantitas porque les encanta a las mariposas. Florecen muchísimo y tienen un color amarillo que también le da muchísimo color. En todo este espacio donde están las tejas sembré muchas plantitas de las que les acabo de mencionar. Ahora lo que voy a hacer es abonarlas con triple 15. Eso les va a permitir volverse más frondosas y obviamente muchas más flores. Entonces estoy ahí a la expectativa cuando todo este espacio esté cubierto por flores de color amarillo. Ahora en este espacio, que es un suelo bastante compacto, quiero agregar un poquito de tierra negra para sembrar unas begonias, una begonia que ya hemos hablado, que es la begonia ritmundensis, que florece muchísimo. Me encanta esta planta. Y también quiero ahí, donde me dé oportunidad del espacio, sembrar este tipo de begonias porque son muy resistentes al sol, a largas temporadas de lluvia. Además, como la voy a sembrar en este lugar que en horas de la tarde le aporta sombra, entonces no va a haber ningún inconveniente. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es regar algunas plantitas que ya están muy deshidratadas porque el sustrato está completamente seco. Entonces voy a regar algunas, no todas. Traje aquí un balde para regarlas porque no son muchas. Igual cuando riego y tengo que hacer un riego así general de todas mis plantas, traigo la manguera y riego ahí en matera por matera. Siempre estoy ahí como pendiente para no regar en exceso, porque a pesar de que sean el mismo tamaño de matera, el mismo sustrato, la misma especie de planta, por ciertos motivos el sustrato de algunas se secan más rápido, otras más lento, y esto sucede con mis pendientes de la reina. Entonces hay que estar ahí al pendiente de ellas, del sustrato. Por exceso de humedad, por sobrecuidarlas, las podemos estar matando. Suena muy cruel, pero es así. Y las petunias sí necesitan un riego un poquito más frecuente. Esta de aquí la estoy regando casi todos los días porque se seca súper rápido el sustrato. Y esta veranera que me encanta ese color tan bonito. Y estas de aquí el sustrato tiende a secarse rápido, pero ellas aguantan un poquito más que las begonias. Ahora lo que quiero hacer es sembrar una rosa. Nunca he tenido rosas en matera. Quiero probar qué tal me va con esta de aquí. Es de un color lila, me encanta ese color. Es una flor pequeña y ese aroma que tiene es muy intenso. Voy a retirar esa plantita. Tengo semillas para regar para no perderla, porque también es una flor que atrae mucho mariposas. Y voy a sembrar este esqueje que lo sembré aquí en esta matera y miren la calidad de raíz que tiene. Ahora quiero que aprecien cómo quedó el después de haber lavado y hecho como un mini organización de este espacio. Coloqué esos dos materas de cemento porque no tienen orificio, entonces me sirven como de base. Y bueno, esta es la realidad de tener plantas de flores en un abrir y cerrar de ojos. Ya hay pétalos por todas partes, pero a mí no me disgusta, me gusta mucho como ese toque que le da. Y quería mostrarles este cactus de Navidad. Miren ese color tan bonito y tiene muchísimo polen. También han venido varias abejas a estar ahí frecuentándolo, entonces me agrada muchísimo. Les voy a hacer como un recorrido bastante rápido porque no fue mucho el cambio, simplemente fue limpiar y organizar. Ya pues conservé como el mismo orden que tenía anteriormente. Esta begonia decidí bajarla un poquito más porque en el lugar donde estaba no se apreciaba, y esta de aquí sí, cada vez que paso me detengo un minuto para poderla apreciar porque está súper florecida. Y ahora les quiero mostrar las plantitas que sembré aquí. Sembré esta clavelina que
florece muchísimo, me gusta y es muy resistente, no le importa el sustrato que tenga, ella va a florecer.